Buenos días. Bueno, muchas de las cosas que yo pienso contarles ya Javier las planteó, me facilita un poco porque ustedes ya tienen idea, y entonces voy a hacer énfasis en las cosas en las que creo yo, considero, se deben hacer precisiones. Primero, ¿qué entendemos por reinserción? Que es el tema de mi charla. Es una palabra difícil, es una palabra compleja. Reinsertar tiene una historia perversa. La reinserción es el resultado de la aplicación de un modelo de justicia, en mi opinión, vindicativo. La reinserción intenta, de alguna manera, que un sujeto que el Estado ha declarado como delincuente retorne a la sociedad. Pero lo que me parece, dijéramos, discutible del concepto de reinserción sería el considerar que la persona que está en la prisión o la persona condenada por un delito está enferma de delito. Ese es el elemento que a mí me llama la atención. Es decir, ¿es posible que alguien esté enfermo de delito? Es decir, que entonces tengamos que aplicar una perspectiva clínica que implique que este sujeto pueda iniciar un tratamiento penitenciario y a través de ese tratamiento penitenciario le quitemos la patología del delito. Esa es la gran pregunta. Por eso es que esta primera fila lo que me está diciendo es que el delincuente es un sujeto desajustado, anormal y no igual a los demás. Esa es una premisa que ha hecho historia y que aún hoy en día muchas personas creen que sigue funcionando, que el delincuente es un ser distinto a nosotros. Totalmente distinto. Vamos así. Hoy en día sabemos que eso no es tan cierto. Que el delito no es el resultado de un sujeto enfermo. Que no hay patología del delito. Que lo que hay hoy en día es una enfermedad social que produce delincuentes. Es decir, que hay una sociedad enferma. Y no que hay delincuentes que afectan a la sociedad, el modelo del virus. Es al revés, en mi opinión. Ignacio Martín Baró, un español que vivió en Centroamérica, que fue asesinado por grupos paramilitares, decía algo absolutamente genial. Decía: cuando hay violencia, toda la sociedad enferma, y la manera como se acomoda el sujeto a la violencia es una manera adaptativa, resultado de las condiciones de existencia y no de una enfermedad psíquica del sujeto, porque el problema no es de adentro hacia afuera, sino el problema es de afuera hacia adentro. Absolutamente genial. El modelo clínico concibe que el problema está en los seres humanos, individual. El modelo social plantea que los problemas humanos son resultado de condiciones de existencia, factores culturales, dinámicas relacionales y emergencias culturales. El delito es fundamentalmente, como lo dice García Pabloso, criminólogo español, un fenómeno social. Si usted no puede hacer criminología sumando delitos, eso le sirve a los políticos para pedir más recursos, pero no sirve para entender nada. Usted puede sumar la cantidad de delitos, puede hacer perfiles criminales, puede establecer modus operandi, puede hablar de tipologías delincuenciales. Hoy en día hay estados mafiosos, sociedades corrompidas por el crimen organizado. Hoy en día hay mafiosos en el poder. Y eso no me dice nada, esas clasificaciones no me dicen nada. A mí lo que me está diciendo, y la gran pregunta es, ¿cómo surge esa enfermedad social llamada delito? ¿Qué pasa en una sociedad que produce criminales y donde el crimen se convierte en algo llamativo, rentable y que es susceptible de corromper las más profundas estructuras sociales? El narcotráfico en Colombia
fue como un tsunami. Atravesó toda la estructura social, toda, hasta la iglesia percibió su nivel de corrupción e invadió todos los escenarios. Y el que haya invadido el narcotráfico toda la estructura social no quiere decir que la sociedad colombiana sea patológica, sino que el crimen convirtió a una sociedad con unos valores en unos antivalores. Antivalores perversos como el ir a asesinar a otro colgándose o colocándose un crucifijo en los pies para poder salir corriendo y bendiciendo las balas para poder matar a alguien y no producirle sufrimiento para que Dios lo perdonara. Eso no es un problema de patología mental, es un problema de construcción social, porque los narcotraficantes se reunían con el poder, con los políticos y con la gente, y a todos los compraban con lo mismo. Ese es el gran problema. Entonces, hacer clasificaciones, estigmatizaciones, me parece que es un buen tema, produce muchos libros, se venden muchas cosas, pero no me explica nada. Sigamos. Dice, desde esta perspectiva, la resocialización es para mí un problema de carácter sociocultural de interiorización de valores. Los que son antropólogos, los que han trabajado sociología, me entienden perfectamente. Clifford Geertz es uno de los que mejor definió qué es la cultura. La cultura es el conjunto de significados, sentidos, instrumentos, construcciones, saberes, que una sociedad en el conjunto de sus interrelaciones construye para defender la vida, para darle sentido a la vida. Esa es la cultura. Y los valores son los instrumentos que permiten esa construcción de red de relaciones. Por eso, cuando hablar de reinserción implicaría no devolver al sujeto a la sociedad para que no robe, no mate o no asesine, sino sería para que no afecte el equilibrio valorativo, para que pueda comprender los valores que para ser sujeto comunitario necesita cumplir, necesita realizar con otro. Es decir, es una reinserción valorativa y ética, no es una reinserción física, ni es un problema de reproche criminal. Es hacerle comprender que su acto es inválido porque su acto daña a otro, afecta a otro. Su proceso de reincorporación e integración de la persona en todos los ámbitos de la vida de una comunidad, de tal manera que se convierta en una persona adaptada a los valores y principios que desarrollan su proyecto vital. El delincuente, el no delincuente y todos tenemos un sueño que se llama proyecto vital de existencia, el que le da sentido a la vida. En términos sartrianos de Jean-Paul Sartre, es el Dasein, la razón de ser. Y esa razón de ser y esa tendencia a darle sentido a la vida es lo que a veces choca con los valores. Ya un sociólogo norteamericano llamado Robert Merton, que estaba trabajando el tema de la sociología del padre de la sociología alemana, el señor Emil Durkheim, señalaba que una sociedad tiene dos cosas claramente definidas. La primera, las sociedades tienen metas culturales, es decir, propósitos objetivos para alcanzar. En la época de Merton, incluso en la época de hoy, todavía se piensa que la meta cultural es el American Dream, el sueño americano. Y el otro elemento son los medios legales, los medios legítimos. Es decir, que una sociedad decente y respetuosa es aquella que alcanza las metas culturales a través de medios legítimos. Pero cuando los medios legítimos son imposibles de satisfacer, cuando el Estado es incapaz de proporcionar seguridad, estructura y una capacidad para satisfacer a las personas, los medios ilegales se convierten en atractivos. En una sociedad en donde la gente no estudia donde quiere, sino donde puede, en donde trabaja no en lo que quisiera trabajar, sino donde lo dejan trabajar, en donde gana no lo que quisiera ganar, sino lo que le quieren pagar. Tenemos frustraciones, fracturas y quiebres sociales, y esas fracturas y quiebres sociales son las que producen
que sea rentable y atractivo el delito y que los valores de la norma objetiva y legal se conviertan en no eficaces. Sigamos. Este es un ejemplo de esta asociación internacional que se llama Women's Prison Association. Ellos hicieron un estudio para mirar qué se requería para reinsertar a las mujeres que van a prisión, mujeres que tienen hijos. La mayoría de estudios que yo he mirado y observado, he leído y he visto también, señalan que cuando las mujeres están detenidas o van a prisión, en algunos países del mundo se les permite tener en guarderías del Estado a sus hijos hasta determinada edad y luego los separan de manera abrupta, como si se los retiraran a cualquier objeto sin un previo ejercicio humano medianamente empático. Mire la dimensión del problema para hablar de reinserción, porque muchos piensan que hablar de reinserción es ir a la prisión a conversar con el interno y decirle que no sea mala gente. Se necesita que esa persona, para que se pueda reinsertar, tenga condiciones de vida decentes. Es decir, que tenga alojamiento permanente, porque sale a la calle y no tiene dónde vivir. Que necesita atención médica preventiva y adecuada, porque muchas de las personas que salen de prisión no tienen sistema de salud del Estado ni de nadie. La salud se convirtió, ustedes saben perfectamente, en un negocio. Apoyo para evitar la adicción al alcohol y las drogas, que es el refugio natural de aquel que ha tenido una tragedia de haber estado en prisión por el delito que sea, pero que implica enfrentar la vida sin elementos, sin herramientas. Implica desarrollar redes de apoyo y cambio de reunificación con hijos de familia. Esto significa una tarea enorme del Estado. El Estado gasta en prisión cantidad de millones de dólares. En alguna ocasión, hablando con un miembro del Departamento de Estado de los Estados Unidos en un curso que hice en Washington, me decía que el Estado no podía seguir metiendo gente a prisión porque le costaba mucho y para eso necesitaba la ayuda de algunos que hicieran posible que los juicios no llegaran a prisión o que las personas negociaran, y que la palabra negociación, que a mí me parece perversa, aparece en el sistema. Requiere también de aprendizaje para adoptar una vida independiente. Y necesita también apoyo para adquirir independencia financiera. Si ustedes miran esto, estas necesidades de las víctimas, yo las puedo mirar así, pero leyéndolo de otra manera, usted ve es un Estado incapaz, absolutamente lento, injusto e incapaz de satisfacer necesidades elementales. Eso es lo que usted encuentra. Es decir, un Estado que produce delincuentes y a su vez intenta no satisfacer esa producción. O sea, encontramos que la prisión ha sido para mí el mayor fracaso de la historia. Tenemos que inventarnos otra cosa distinta. Yo no sabría qué, pero pienso que tenemos que, como decía mi maestro Antonio Beristain, tenemos que recrear la mente para producir otros escenarios distintos a la prisión, que contemple el acto humano como un acto susceptible, no solo de reparar, sino de hacer de la persona un ser responsable. Sigamos. Esto es una de las cosas que creo que Javier ya no la señalaba, el conferencista que me antecedió, pero me parece que hay que hacer una precisión. Yo no hablo de mediación como se habla en métodos alternativos de solución de conflictos. Esa mediación a mí nunca me ha interesado. A mí me interesa la mediación restaurativa. Y por eso tengo posturas un poco contrarias a algunos que piensan que incluir mediación dentro del sistema retributivo es adecuado. Yo tengo ahí mis discrepancias. Yo pienso que la mediación restaurativa es fundamentalmente un ejercicio pedagógico de co-construcción de una red social, de relaciones que constituyen una cultura en particular. No pueden haber leyes universales para resolver conflictos. Los conflictos son particulares a la sociedad, son propios de esa cultura, naturales de ese entorno. Esa pretensión de la modernidad, de la ciencia moderna, de explicarlo todo, de resolverlo todo, de aplicar leyes universales, en mi opinión no funciona. Propende por la reconstrucción de las heridas sociales y culturales afectadas por el daño. Hay una psicoanalista francesa que me ha fascinado al leer su texto, que se llama Daño Colectivo, el texto de Cironi, y dice: hay heridas mucho más grandes que las individuales, que son las heridas sociales.
Cuando hay trauma colectivo, toda una cultura se afecta. Es como si viniera un terremoto y afectara toda la estructura y los cimientos de la sociedad. Igual pasa con la psique humana. El sufrimiento cultural es mucho peor. Tan peor que produce mayores tragedias. Si ustedes recuerdan, la tragedia de la hambruna de la papa en Irlanda a comienzos del siglo pasado ya produjo produjo en esa época más de 2 millones de muertos. Y las personas que vivieron esa tragedia hablaban el gaélico, que era el lenguaje natural de esa cultura. Y el gaélico se extingue de la cultura irlandesa por el hambre, por lo que produjo la hambruna de la papa, porque produjo muchos muertos. Y eso produjo la extinción de su cultura, la extinción de una parte esencial que es el elemento central de la comunicación, que es el lenguaje. Y si ustedes miran qué pasó, por ejemplo, en África, cuando la gente moría del VIH, de la enfermedad llamada SIDA, que morían todos los días en África personas, encuentra algo absolutamente trágico, pero también algo muy hermoso. Y es que para poder entender la muerte, para poder superar la tragedia colectiva, ellos construyeron unos paneles de colores. Y esos paneles de colores les permitían ubicar a las personas de acuerdo con su jerarquía, su tribu y su creencia. Y además construyeron algo hermosísimo, algo muy bello, que fueron una serie de canciones para poder darle sentido a la muerte. Eso es una herida cultural. Eso no puede ser entendido como una patología individual, porque está toda la cultura estremecida. A eso es que me estoy refiriendo yo. Es un vehículo para movilizar y consolidar lazos sociales. Obviamente, sigamos. Por lo tanto, para mí la mediación restaurativa es una herramienta muy poderosa si se ajusta a los presupuestos filosóficos de esta postura, que son fundamentalmente el diálogo. La idea es reparar, es sanar, es construir una relación distinta entre víctima y victimario, o entre ofensor y ofendido. Esa es la pretensión. La pretensión no es legal. Aquí no hablamos de tipología penal. No, aquí lo que estamos hablando es de que 2 personas, o 3 o 4, una sociedad entera, tiene conflictos y que debe apuntarse a eso, a lo que Amartya Sen señala, solucionar la injusticia. Sigamos. Esta frase o esta apreciación de Martha Nussbaum, la alumna preferida de Amartya Sen, me llama mucho la atención. Yo, por casualidad, estaba leyendo 2 textos, uno de un psicólogo norteamericano llamado Matt Hauser, que se llama La idea de la moral, donde hace experimentos científicos y en donde intenta señalar que la moral es un proceso evolutivo en el hombre, que las redes neuronales construyen unas formas en el lóbulo frontales y que a través de un proceso neuronal muy complejo los seres humanos conciben lo bueno y lo malo. Y me estaba leyendo ese texto y estaba muy embebido en él cuando me encuentro con un texto en una librería que decía la idea de justicia, y lo escribía nada más ni nada menos que Amartya Sen, en mi opinión, uno de los pensadores más importantes de este siglo, premio Nobel de Economía, y que como buen economista habla de las injusticias. Y entonces me encuentro con que Martha Nussbaum es la alumna preferida, que se aparta de él en algunas cosas, pero dice algo que me parece genial y que tiene que ver con la reinserción. Es que los seres humanos siempre hemos hablado de las necesidades humanas. Todo aquel que haya estudiado psicología, o antropología o sociología sabe perfectamente que hay una persona que todo el mundo estudió que se llama Abraham Maslow, que habla de la escala de necesidades. Eso todo el mundo lo sabe. Pues Martha Nussbaum dice: dejemos de hablar de necesidades para hablar de potencialidades. Es decir, los seres humanos somos capaces de hacer cosas, más que somos sujetos necesitados de. Es decir, eso plantea una forma distinta. Lo que me está diciendo es que los seres humanos, hasta los delincuentes, que para muchos es terrible, y para las víctimas es posible de encontrar un acuerdo, es decir, de lograr un acercamiento. Los seres humanos tenemos capacidad para construir el concepto del bien e iniciar una reflexión crítica respecto a la planificación de la vida. Somos capaces de vivir con otros. Genial. De participar en una comunidad, de imaginar una relación con el otro o a través del otro, de tener la capacidad de hacer justicia. Somos capaces de crear relaciones significativas con otros, de generar espacios de mayor felicidad y paz posibles. Por eso la mediación restaurativa se sustenta en ese principio de Martha Nussbaum. Somos capaces de encontrarnos. Y yo voy a decir algo un poco más
sencillo, menos complejo. La mediación restaurativa es un elemento útil por una sola cosa, porque permite el encuentro de dos rostros, independientemente de que se resuelva o no el conflicto. El hecho de sentarme con otro y conversar con el otro, así yo no lo resuelva, ya para mí es restaurativo. Sigamos. La mediación restaurativa es un proceso pedagógico, sanador, que se debe abordar desde una postura bioética y hermenéutica. Permite a los involucrados ser partícipes del acto de justicia y aportan la construcción de la interiorización y la validación de formas de comportamiento válidos en una comunidad. Esa es la pretensión. No se puede hacer justicia en mediación restaurativa sin comunidad. Los que crearon o los que se idearon la justicia restaurativa son comunidades tribales antiquísimas, neozelandesas, australianas, mesoamericanas. En la Guajira colombiana, que es un territorio absolutamente bello de mi país, hay una cultura llamada los guayú, y estos guayú, que es una tribu antiquísima, resuelven los problemas a través de un sujeto, de un señor líder de la comunidad llamado el palabrero. Y el palabrero es aquel a donde hay que ir a comentarle el problema, y él es el que reúne las dos familias y establece de qué manera se va a reparar. El guayú no va al Estado. El guayú resuelve su problema en la comunidad. Y hay algo más interesante de la cultura guayú, y es que la responsabilidad de la comunidad y de los hijos no es del padre legítimo biológico, sino del hermano del padre legítimo, es decir, del tío. Y por eso hay una palabra muy común en la costa caribe colombiana que se llama, cuando uno saluda a otro, le dice: ¿cómo estás, primo? Primo, ¿por qué? Porque es que la responsabilidad de los hijos de la hermana son de él, del tío, y no del padre. Y el padre tiene a su vez la responsabilidad de los hijos de su otra hermana. Es una responsabilidad cruzada, comunitaria, compleja. Y no como la sociedad que nos venden, que es padre, madre e hijos e individual, sin contacto social. Sigamos. La mediación ejercida desde una perspectiva bioética y hermenéutica se fundamenta en la dinámica de los individuos involucrados más que en una resolución, ya lo dije. Su pretensión es ayudar a mejorar las relaciones, está centrada en el reconocimiento del otro y es alcanzar un acuerdo sustentado en la comprensión, en la interpretación. La experiencia que yo he tenido de muchísimos años de trabajar en el tema de la conciliación o la mediación en mi país me indica que uno de los grandes problemas que los seres humanos tenemos está dado por la palabra, el significado que le damos. A veces utilizamos las mismas palabras, pero no nos entendemos. Escuchamos los mismos sonidos, pero no oímos. Ahí el problema, digamos. En el caso de la mediación hay tres escenarios que a mí me parecen claves, tres escenarios de la mediación restaurativa. Primero, el problema es de una ética de la virtud, es decir, de los valores propios de una cultura, que es lo que estás defendiendo. No es el de la norma positiva, no, son los valores de la sociedad. En Argentina ocurrió algo que me parece absolutamente valioso para que ustedes lo sepan. En el caso de la dictadura militar en Argentina, cuando los militares cometieron violaciones graves a los derechos humanos y luego fueron juzgados, cuando un militar había sido juzgado o estaba siendo juzgado por graves atrocidades y se iba con su esposa o sus hijos a un cine o a un restaurante o ingresaba a una cafetería, todos los argentinos se salían. Se iban y los dejaban solos porque no querían estar con el delincuente, porque le estaban rechazando moralmente. Y eso es mucho más retador y desafiante que meterlos presos. En la respuesta de una sociedad que le duele, en la respuesta de una sociedad con heridas gigantes, es un trauma social, no es un problema de un sujeto que decidió un día ejecutar unas acciones abusando de su poder y que con 3 o 4 años de cárcel resuelve. No, es el problema que hoy tiene Colombia con los Estados Unidos. Los narcotraficantes colombianos van a los Estados Unidos, se sientan con un fiscal americano, negocian una pena, entregan una serie de dinero y de rutas y se van a pasarla bien a Miami. Y los muertos en Colombia que producen
la adicción del narcotráfico, no importa, no interesa, porque lo que importa es el dinero que produce el tráfico de drogas. Aquí el otro elemento es la comprensión de las relaciones con los otros, y el tercero, el reconocimiento del hombre como miembro de una comunidad. Estamos en una sociedad absolutamente individualizada, donde creemos que todo lo podemos hacer, no nos interesa el otro, y sucede que somos seres por necesidad, no por naturaleza, sociales. Construimos comunidades, nuestros actos afectan a los otros, somos sujetos capaces de producir relaciones y construir comunidades, digamos. Sí, vamos a la siguiente, porque esa me llama la siguiente, que habla sobre quién es el otro. Esta es la que me interesa. Y verás de que ya voy a terminar. Todos necesitamos ser reconocidos por terceros. Seamos quienes seamos, todos necesitamos mediación, porque la mediación se nos aparece como un lazo indispensable de nuestro mundo. Es una frase de Jean-François Assís que me pareció oportuna por la cara. Aquello que ata la unidad dialéctica, mediador mediante su horizonte, su intimidad, es el reconocimiento del otro como un legítimo otro en la convivencia. Un caso que me contó una amiga que trabaja en Estados Unidos con mediación restaurativa en las prisiones. Un buen día, dos sujetos que asaltan casas, roban casas, se meten por las tapias, saltan la pared y roban, pero no matan. Estos dos sujetos se encuentran un día, empiezan a beber alcohol y le dice el uno al otro: yo me voy a regenerar, yo no voy a seguir robando, voy a dedicarme a otra cosa, ya no me gusta esto. Y el compañero le dice: no, hombre, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Para qué va a cambiar si esto es muy fácil, ganamos muy buena plata, no hay que esforzarse? Y le dice el otro: no, yo de verdad que no quiero seguir robando. Al fin y al cabo, el malo, entre comillas, convence al bueno malo. Y entonces, después de beber, se van a una casa, se meten, saltan la tapia, entran a la casa. Cuando entran a la casa, hacen tanto ruido que el dueño de la casa, que está con su esposa y con su hija, que en ese momento tenía 5 años, sale, el señor pregunta quién hay por ahí, los ladrones se ven descubiertos, él coge una escopeta, en Estados Unidos todo el mundo anda armado, y entonces este señor saca una escopeta, una pistola. El ladrón también estaba armado, él cree que le va a disparar, el otro también piensa que le va a disparar, el delincuente dispara y mata al señor. El señor luego llaman a la policía, el señor es condenado a 25 años de prisión, sin salir con medidas a la calle. El señor va a prisión 25 años. Cuando el señor lleva 20 años de prisión, va la amiga que le cuentó a la cárcel. Y cuando llega a la cárcel le dice al director que quiere trabajar tema de justicia restaurativa, de mediación restaurativa, disculpen, con el que quiera colaborar. Y este señor es el primero que dice que yo quiero ese proceso restaurativo. Y habla con Liga, que es la que hace el ejercicio, y le pregunta que qué es lo que quiere. Le dice: yo quiero hablar con los hijos de mi víctima, porque quiero contarles por qué maté al Señor. Y hasta ahí todo iba bien. El problema era hablar con la señora, es decir, con la niña que en ese momento ya tenía 20 años, porque ya tenía 5 cuando ocurrió el hecho. Y ella ya se había casado, y tenía una niña, y tenía un esposo. Y entonces la mediadora va de la víctima, en este caso no directa, pero sí familiar, y le pregunta y le dice que si quiere encontrarse con el victimario, que quieren producir un acuerdo. Y ella inicialmente le dice que no, y es absolutamente natural. Pero ella le comenta al esposo, y el esposo le dice que es imposible, que cómo se va a reunir con un delincuente, que eso es absolutamente despreciable, que eso implicaba humillación, que no lo podía hacer. Pero había algo dentro de ella, eso que los seres humanos tenemos, que nadie puede explicar, pero que está ahí, que le decía que debería reunirse, y se inicia un proceso entre ofensor y ofendido, entre víctima y victimario, de más de 4 meses. De encontrarse para mirar cómo pudiera ser ese encuentro. Y dentro del proceso con la víctima, lo que ella quería saber era por qué había disparado, por qué había matado a su papá, qué había hecho él, y contarle lo que significaba para ella haber vivido 20 años sin su papá, plantearle lo que hubiera sido la vida de ella con su papá, todo eso que los seres humanos tenemos.
Y el delincuente lo que quería era señalar que él se iba a retirar, que él no quería seguir robando, que ese día se embriagó, que el compañero lo convenció y que mal o bien, cuando él vio al papá armado, él creyó que también lo iba a matar, pero que nunca quiso matarlo y que estaba profundamente arrepentido. Eso es lo que le quería decir. Eso no tiene nada que ver con quitarle la prisión, sacarlo libre, nada. Lo que tiene que ver es con una profunda necesidad humana de expresar aquello que se tiene por dentro. Es eso un encuentro restaurativo. No vamos a hablar de si es justo o es injusto, porque los sentimientos florecen sin la idea de justicia. Y por eso cuando se habla del otro, me refiero a eso, a quién está del otro lado y quién es el que me hace a mí pensar distinto. Decía Levinas, filósofo y Dussel, decía: cuando yo me encuentro con otro, las preguntas que tengo sobre mí se me agrandan porque tengo que colocar las preguntas del otro. Sigamos. El otro es estar frente en un cara a cara, nos introduce en el horizonte de la alteridad, en el reconocimiento del otro como otro. La cuestión del otro surge de la experiencia más cotidiana. La primera relación del hombre es con el hombre, no con las cosas, y es en el cara a cara donde será la más originaria de todas las experiencias. No podemos separarnos del otro, por más delincuente que sea ni por más víctima que sea. No estamos autorizados a perdonar, que es un problema abrahámico de las religiones de Abraham. No, para lo que sí podemos estar dispuestos es a comprender qué hizo el otro y que el otro comprenda por qué me dañó y qué fue lo que afectó. Esa es mi verdad. La verdad para algunos es de la ciencia y pienso que hay una equivocación grandísima ahí. Vamos. Desde una postura bioética hermenéutica es necesario reconocer que la relación respetuosa e igualitaria con el tú es condición de posibilidad para el reconocimiento ulterior y realización del otro, dice Juan Camilo Salas. Una cultura de la mediación no debe atender criterios meramente consumistas o efectistas, sino criterios éticos que respondan al énfasis en la persona como una manera, no de erradicar el conflicto, que es connatural a los seres humanos. Los conflictos no se erradican, se transforman, pero van a estar siempre ahí, sino de abordarlo bajo la óptica de una hermenéutica, de una comprensión, que abra espacios de entendimiento y de co-construcción de realidades interpersonales para generar salidas posibles, otras salidas, no las mismas, digamos. La mediación como mecanismo comunitario más que herramienta de la ley es un poderoso instrumento para la construcción de culturas de paz. Abordar los conflictos desde posturas restaurativas implica comprender que la reinserción social de las personas que han producido un daño no es un ejercicio de terapia individual ni de clínica criminológica, sino un intento por comprender la perspectiva compleja y fenomenológica del hecho, de manera que se pueda restablecer o establecer acuerdos no solamente de carácter reparador, sino acuerdos que impliquen compromiso, participación de todos los involucrados, en el propósito de aportar a la construcción de lo que nos importa, una sociedad mejor.